Y para disfrutar de los tradicionales platillos de la Cuaresma, no hay mejor opción que visitar la central de abastos. Veamos. Romeritos o moles son uno de los platillos que se preparan en Semana Santa por su sabor y precio. En la central de abasto de la Ciudad de México puede encontrar lo necesario para preparar estos platillos. El nopal, la temporada cara es en diciembre, que es en enero, como se hela el nopal, pues está caro, pero ahorita está muy barato, está a 70 pesos el ciento. Rosa menciona que la mayoría de las personas compran un cuarto, lo que equivale a 25 nopales y cuesta 15 pesos. Ella diariamente saca a la venta cerca de 2,000 piezas de nopales, las cuales se terminan el mismo día. Otro de los ingredientes principales es el mole, el cual tiene un precio que va desde 90 a 190 pesos. Esto depende del tipo de mole y en esta época algunos eligen comerlo. Para completar el sabor no puede faltar los romeritos y la ciudad ocupa el primer lugar a nivel nacional en producción de este producto. Para Semana Santa se recolectaron 10 toneladas por semana. Me dieron en la mañana a 100 pesos el bulto. Lo estoy dando a 5 y ahorita ya 4 pesos el kilo. Son 40 kilos lo que traiga el costal. Por el precio y calidad, algunas amas de casa prefieren acudir a la central de abasto para surtir lo necesario. Si yo comprar en el mercado la quincena, yo creo que me estoy ahorrando alrededor de unos 300 pesos. Sí, más o menos. Sí, porque yo de aquí vengo y compro mi queso, compro la fruta y toda la verdura. Y la carne y el pollo, esa lo compro en San Juan. Sí, regularmente yo no voy al mercado de por mi casa, no. Estos platillos son una opción gastronómica en esta época y así darle un sabor diferente a la Cuaresma. Con imágenes de Joel Arias, Mariana Sánchez, 21 Noticias.